más comunicación, más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Seguimos en Radio Universidad Austral de Chile en este día martes 2 de junio ya, y se nos han pasado los meses, ¿eh? Ya vamos a conversar, estamos con Ricardo Millán en un ratito y Pablo Díaz también, que se nos va a unir a la conversación en esto que hemos llamado, con toda la intencionalidad del mundo, territorios sustentables. Y estamos con Ricardo Millán. Ya estás por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Acá, ¿Cómo va todo? presente. ¿Cómo va el trabajo? O sea, ¿son días de intensidad o va bajando, se va ajustando todo? No, son tiempos bien intensos y son tiempos que también tienen harto de incertidumbre, y eso le agrega una variable que hace distinto el trabajo. Siempre hay incertidumbre, pero probablemente en este momento que hay mayor cantidad de incertidumbre. Entonces uno está tomando decisiones un día y eso puede cambiar el día siguiente con bastante facilidad. No sé, la cuarentena en Santiago modifica completamente nuestros planes de producción y todo. Entonces es un tema, es una incertidumbre mayor, pero con la cual también se aprende a vivir. ¿Tú ves cómo está esa discusión de intensa, bueno, en distintos lugares, también fuera de Chile? Yo veía lo de Argentina, por ejemplo, la discusión sobre la cuarentena es intensísima, muy política además, pero de todos modos tiene una cuestión que se asocia a lo que mencionabas, que es esto de la imposibilidad de poder desarrollar ciertas cuestiones que son parte del trabajo, son parte de la cotidianidad, en el caso, por ejemplo, de la gestión de las empresas, pero también en otras áreas, o sea, en áreas que tienen que ver con los servicios en general, la logística, no sé, el traslado de bienes, no sé, el transporte en general. Acá, claro, me imagino que lo que tú mencionas de esto del efecto de la cuarentena de la región metropolitana le está pasando a todas las otras regiones también. Claro, claro, por supuesto, porque al final del día la región metropolitana es el mercado principal del país. Entonces, muchas de Claro. las empresas productivas de regiones venden en la región metropolitana. Entonces, si la región metropolitana cambia su forma de moverse, cambia, por supuesto, su forma de comprar, eso también modifica los pedidos y además dificulta la logística, lo hace complejo. Una vez más, se vuelve el fantasma del centralismo como un tremendo fantasma. O sea, somos muy, muy dependientes de lo que ocurre en la región metropolitana por la concentración de gente que hay ahí, la cantidad de dinero que se mueve en la capital. Uno vuelve a pensar, esto es entretenido, yo no sé, Víctor, si te pasa, pero yo me paso entre los problemas del día a día y los problemas trascendentes que se me ocurren a partir de esta pandemia. Pues. Entonces, Claro. este es el problema del día a día. Y después, por otro lado, yo digo, bueno, ¿será que después de esta vuelta seríamos capaces de volver a hablar de macro territorios desarrollados, de tal manera que no seamos tan hiperdependientes del centro del país y pensar en una macro zona sur mucho más integrada, que a lo mejor podríamos estar enfrentando esta pandemia de una forma súper distinta, y no estar siempre como dependiendo de lo que está pasando en Santiago, o no sé, o finalmente también la discusión sobre la vida en las ciudades. O sea, también un poco lo que le pasa a Santiago tiene que ver con esa concentración de gente, esa cantidad enorme de gente. Y yo escuchaba a Marisol Comsilla en una entrevista que le hicieron ustedes Ajá. para el programa, y hablaba del tamaño de las casas. Y claro, uno se pregunta razonablemente si tenemos que vivir todos en ciudades grandes, si esa es la forma que el país tiene que elegir. Entonces el tamaño de las viviendas también tiene que ver con el tamaño y la concentración de gente, Sí, claro. en la ciudad. Entonces es como la pregunta del día a día, oye, ¿cómo vendo? Ya que en No, de Santiago hecho. la gente no sale de sus casas. Y por otro lado, la pregunta razonable es, oye, ¿y en el futuro
seguiremos viviendo de esta manera, seguiremos viviendo en ciudades grandes, seguiremos viviendo con estos niveles de concentración. Así que ahí siempre en esto del aprendizaje para el futuro y cómo uno empata el día a día, es una manera distinta de vivir, que por lo menos a mí me parece que está súper súper bien, digamos. O sea, es bueno que nos hagamos preguntas. Ojalá no tuviésemos que vivir situaciones traumáticas para hacernos las preguntas, ojalá fuera un ejercicio natural y normal de la vida. Pero bueno, parece que a veces a los seres humanos nos cuesta aprender y parece que tenemos que pasar por la terapia del cabezazo contra la muralla para poder decir, oye, parece que hay algunas cosas que no las estamos haciendo tan bien y probablemente las Claro. podríamos hacer de una manera distinta. Y son cosas difíciles de cambiar además, porque lo que tú mencionas o sea, por ejemplo, la gran discusión en este minuto respecto de la situación en Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, es precisamente esa. Es que es inviable la cantidad de gente. O sea, la posibilidad real de gestionar una cuestión como esta crisis, en términos políticos, institucionales, en términos territoriales, es inviable en un territorio como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Eso en el caso de Argentina. Yo estaba viendo en el caso de Minneapolis, a propósito de lo que está sucediendo allá, veía unas informaciones respecto de los cambios que han hecho en los últimos años, que son cambios administrativos sobre la vivienda. Entonces, que en los últimos 2 años habían hecho reformas a la posibilidad de que ya no sea necesario, por ejemplo, destinar un mínimo de espacio de, por ejemplo, aparcamiento en el entorno de los edificios que se construían. Entonces eso permitía que las construcciones sean aún más baratas, ¿no? Ese era el objetivo, porque el déficit de vivienda era enorme. Y además los datos de diferencia entre el déficit de vivienda de los blancos y los negros, tú comprenderás que era enorme también. Entonces hasta el 30% de la población negra no tenía vivienda. Entonces lo que habían inventado era un sistema para construir más barato que implicaba construir en menos espacio. Lo cual obviamente tiene que ver con esto que estamos hablando, digamos, de todo más concentrado, hacinamiento, yo supongo que en otro registro distinto al que nosotros hemos visto en algunos, incluso poblaciones aquí mismo en nuestra ciudad, pero cómo esas pequeñas decisiones entran en crisis en una cuestión como la que estamos viviendo. Pero bueno, ya está con nosotros Pablo Díaz, que seguramente también ha pensado en estas cuestiones entre el día a día. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, sí, estaba escuchándolo, lo estaba escuchando ahí mientras me conectaba. Y sobre todo lo último, el tema de la densificación sale cada vez que queremos hablar de territorios sustentables. Y a partir de ciertas cuestiones, tú decías Minneapolis, pero más cerca aquí en Chile, cuando tuvimos que obligadamente hablar de densificación por el tema de los guetos verticales. Porque evidentemente es como ya falta casas para los que tienen menos recursos para comprar. Entonces, ¿qué hacemos? Densificamos. Hacemos más barato y los juntamos a todos en poco espacio. Pero sí, pues no sé cuán sostenible. O sea, sabemos que no es sostenible, la verdad, mantener eso. Pero tiempo de crisis parece que es para darse estos espacios del palo en la cabeza, como decía el Ricardo, y parece que hay que darle vuelta al cuento, dice. Oye, aprovechemos estos minutos. La ventaja de esta conversación es que ha ido tomando vuelo y ha ido implicando también lo que se ha hecho en otros momentos de las transmisiones, en las otras entrevistas. Efectivamente hay varias entrevistas realizadas ya y van a seguir habiendo seguro con el área gastronómica de la ciudad. Y está Guacamole por ahí, está La Última Frontera, qué sé yo. Son espacios que son clásicos que uno podría visualizar dentro de la ciudad, del centro de la ciudad, y decir, mira cómo hay una pequeña economía moviéndose, que no es tan pequeña, en Valdivia, digamos. Y nos llama la atención entonces la situación. O sea, la situación es dramática y creo que la palabra se queda corta, digamos, en términos de que, en términos económicos, hay que pensar en puestos laborales, qué sé yo. Pero también yo me fijaba, por ejemplo, en las entrevistas
el tema del acceso al crédito, el endeudamiento de la empresa, el rol de la banca en todo esto. ¿Cómo lo ven ustedes, Ricardo? Oye, solo no quiero quedarme con un enganche del tema anterior, del tema de las viviendas. Valdivia, como comuna, tiene siempre una discusión que tiene que ver con el uso del espacio. Valdivia tiene poco espacio para crecer y además es muy caro poder construir vivienda cuando tienes que extender las redes de servicios básicos. Entonces, la discusión que ha habido siempre es, bueno, en algún minuto habrá que construir edificios de buena calidad, no estamos hablando de esos edificios espantosos que se construyeron en algún minuto, pero parece ser que en algún minuto hay que pensar en que la ciudad tiene que crecer un poco más hacia arriba y no tan extensamente, porque además tiene una serie de otras variables, ¿ah? Tiene también variables que en la medida que tú no densificas, también se empiezan a producir cada vez guetos más concretos. Se hablan poblaciones específicas para un tipo de gente, y eso también segrega y genera problemas de transporte y todo. Entonces, es una pregunta siempre razonable de cuál es el tamaño que queremos, cuál es la densidad que queremos, en cuántos metros cuadrados pensamos instalarnos. Y Valdivia es parte, yo creo, que de las conversaciones que da pero no da, es esa. Es como que sabemos que hay que darla en algún minuto. Los que hemos estado alguna vez en cargos de gobierno sabemos que es una conversación que necesariamente va a tener que estar porque no hay terreno a precio razonable para poder extender la ciudad más de lo que está extendida el día. Pero eso, dicho eso, digamos, siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que pasa con la ciudad de Valdivia en torno a su economía? Y por supuesto que esto es una ciudad que tiene muy poca industria y que probablemente tiene dificultades súper concretas para el desarrollo industrial, entre otras cosas, su lejanía de la Ruta 5 Sur, que es un hándicap en sí mismo, porque encarece los costos, pero esto mismo es una ciudad que no tiene un parque industrial, es una ciudad que tiene además un nivel de conciencia ambiental que de alguna forma también limita el tipo de actividad que se podría hacer. No hay muchos terrenos disponibles donde instalar industria, es una ciudad muy fluvial, por ende también es muy sensible a la evacuación de residuos. Todo eso hace componer en algunos casos la idea de que Valdivia podría ser una ciudad que esté mucho más ligada al turismo, a los servicios, a la economía creativa, a la sociedad del conocimiento. Y uno dice, bueno, ya, y esa economía que existe hoy día en Valdivia y que es relativamente, yo no sé si es grande, pero tiene una importancia, ¿es fuerte o no fuerte? Y la pregunta legítima, ¿cuán frágil es? Y lo que nos damos cuenta en esta pandemia es que efectivamente es de una fragilidad gigante. Que lo que escuchamos de los dueños de Guacamole o de Marisol Cuncille de La Última Frontera es que son negocios que funcionan muy el día al día, que tienen capacidades de capital de trabajo restringidas, como cualquier empresa en general, pero digamos particularmente que les alcanza para resistir un par de meses, pero que después ya no les alcanza ni siquiera para comprar los insumos y poder mantenerse. En una ciudad donde siguen siendo los arriendos tremendamente caros, la especulación inmobiliaria en Valdivia yo diría que es de las cosas escandalosas, de la cual tampoco hablamos muy directamente, pero efectivamente el costo del metro cuadrado arrendado en la ciudad de Valdivia está fuera de cualquier canon razonable. Yo siempre planteé que esta ciudad había que extenderla para poder matar la especulación. O sea, había que definitivamente enfrentar a los especuladores del centro de Valdivia haciendo una política pública intensiva con financiamiento para extender servicios hacia los barrios bajos y hacia el sector de Coyico, o sea, hacia el sector, perdón, del barrio Estación, Plazuela Berlín y todo eso, de tal manera que se desincentive la especulación en el centro de la ciudad, y por el contrario, terminamos construyendo otro mall en el centro de la ciudad. Claro. Así que claro, mi pregunta es si se puede eso, ¿no? Yo creo que cuando un territorio se lo propone tiene que hacerlo. Ya. Yo creo que cuando un territorio se propone tiene que hacerlo. Por ejemplo, cuando tú eliges el tipo de inversiones. Cuando tú vas a construir un estacionamiento subterráneo en el centro de la ciudad, lo que está diciendo el mensaje es que tú quieres que el centro de la ciudad sea muy potente. Sencillo. Cuando tú construyes infraestructura y te alejas un poco del centro de la ciudad, que lo que podría ser el caso del barrio cívico, en el barrio Estación, estás dando también una señal pública, es decir, ¿sabe qué? Aquí va a ocurrir algo. Ahora, claro, lo que pasa es que cuando uno se pasa 8 años con esa inversión, a nadie incentiva a seguir con ella. Cuando uno dice, mira, voy a decretar que los barrios bajos
tengan algún subsidio particular a la restauración de sus fachadas, también dan señales. Entonces, tú no puedes como Estado decir, aquí va a ocurrir el desarrollo, pero sí tú puedes dar señales que permitan que cambie la forma. Pero en el fondo estamos diciendo una de las tantas variables que afectan a este comercio incipiente, que es súper clave para la ciudad, pero que no tiene la capacidad de resistir, como lo decían bien los empresarios del gastronómico, y que se sienten, la verdad que era bastante angustiante escucharlo, sienten además que esto es como una ola que ya se les vino encima y de la cual parece ser que muchos no van a poder salir recuperados. Sin duda. Pablo Díaz. El tema gastronómico, restaurantes, hoteles, le podemos sumar también, que tienen que ver más o menos con lo mismo. Vienen golpeados desde el estallido social, sobre todo restaurantes, comercio igual, porque tenía que ver con que están siempre en los lugares, digamos, más céntricos de la ciudad. Entonces, evidentemente, si uno puede decir, claro, las empresas no le están dando para 2-3 meses, pero en este sector particular ya son... Lo que quiero decir es que la situación no es falsa de lo crítico y lo complejo que es. A mí me ha tocado conversar con varios de los dueñas de locales, tanto en el día a día como por algunos trabajos que hacemos ahí para tratar de colaborar. Y una de las cosas que nos damos cuenta que inmediatamente, saliendo un poco de la caricatura que hay a veces de los empresarios, este tipo de empresarios lo que más está buscando hoy día es poder seguir vendiendo para mantener su gente, como lo primero que sale. Eso lo comentaba un día. Y eso es súper interesante porque dice, bueno, parece que es por aquí donde el empresario que queremos tener. Es como, yo quiero mantener a la gente, no quiero sacar a la gente, y necesitamos como el apoyo para hacerlo. Después yo diría lo segundo, como para no quedarme en el oye, sí es terrible, porque ya todos lo sabemos que es terrible. Claro. También diría que es terrible no solo en Valdivia, sino que en Chile ya fuera igual. Un poco lo que comentabas tú, Víctor, de cuando uno mira en otros países, es precisamente el sector que más está siendo golpeado. El turismo en particular es de los que más cuesta, porque además, y aquí quiero ya empezar a dar un par de líneas que creo que se pueden plantear, además requiere, más que la capacidad de abrir y de tener que vender, necesita de que esté el espacio para que la gente pueda ir y comprar los productos y servicios que se ofrecen. Y allí ya dependemos mucho de lo que siempre hemos dicho, de esta famosa incertidumbre en cuanto a cómo se mueven las normativas que va poniendo el gobierno en torno a la pandemia. Entonces yo diría que el sector gastronómico, restaurantes, hoteles, insisto, debiésemos pasar también por los ejemplos de afuera como por 4 etapas. La primera, la que estamos viviendo, que está la grande. No hay forma, ahí está bien complejo. Y la segunda, yo diría que tenemos que entrar a una etapa de sobrevivencia, pero esa sobrevivencia no puede ser solo, a lo que siempre hemos discutido en el programa toda esta semana. ¿A quién le corresponde esa colaboración, ese apoyo? Como decíamos, hay fondos de crisis social y económica y que no se ocupan porque pareciera que esta no es una crisis social y económica, ¿no? ¿Cuándo vamos a entender que es una crisis social y económica para que el gobierno que administra el Estado sepa que el rol que tiene no es desde la banca apoyar, sino que efectivamente los que tienen banca, que se apoyen allí? Lo hemos conversado, el rol de la banca, y yo particularmente lo he criticado mucho, sino que el apoyo directo a cómo hacemos para que estos negocios sigan existiendo. Lo tercero, como tercera etapa que debiésemos plantear es, bueno, ¿cómo hacemos el retorno? Y allí hay varias formas que uno ya está mirando fuera. Yo aquí me quedo, por ejemplo, con lo que está pasando en España. Claro, la gran diferencia es que España tiene su comunidad autónoma y es un poco si las regiones tuviésemos gobernadores regionales y pudiésemos tomar decisiones. Ellos están diferenciados, las comunidades autónomas, y van tomando algunas definiciones coordinadas con el nacional. Pero, por ejemplo, hoy día ya están abriendo los locales y uno dice, ya, ok, no podemos abrir al 100%, pero tú le das un aforo. Entonces ya tenemos el 30% del aforo solamente en el exterior, después, o solamente adentro, no pueden ocupar la barra. O sea, son muchas condiciones, pero que permiten funcionar. Y ya saben que si los índices van mejorando de salud, en la próxima semana hacen un 50%, y ya se plantea que en un mes más puede ser el 100% de aforo que tú puedes atender. Cuando tú
dices más o menos el plan que vas a llevar para el sector, para la apertura del sector a partir de los números, da cierta confianza o baja un poquito la incertidumbre. Y lo último diría yo que es la etapa 4, que ahí ya depende más de nosotros, que yo le llamo como el agarrar vuelo, ¿no? Ok, una vez que salgamos esta cuestión, ¿cómo hacemos para la preferencia de los locales? Eso no es muy complejo. Somos gente que prefiere harto los locales, tanto desde estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera. Ocupamos harto los locales, pero entre la etapa 3 y 4 que yo digo, hoy día por lo menos estamos viendo que en el delivery hay salida para muchos, o sea, no salida para que sigan funcionando al 100%, pero por lo menos para dar vuelta. Yo he conversado con varios y me han comentado que está funcionando para muchos, y ha sido interesante la experiencia de armar ya una cadena bien de delivery como corresponde, o retiro en tienda. Y desde allí también preferirlo, ver todas las promociones están por redes sociales. Entonces, por eso diría yo, las 4 etapas, la día que es complejo, y con estos números de pandemia estamos complicados. La sobrevivencia le corresponde al gobierno local, nacional, regional. El retomar va a depender mucho de los números, pero creo yo, estoy seguro, la verdad, que necesitamos un plan de retorno para este sector particularmente. Y lo último, después, que es el agarrar vuelo, que depende de que nosotros lo prefiramos, ¿no? Claro, en términos del plan de retorno, digamos, ahí la pregunta que se hacen los propios empresarios gastronómicos es acerca del- de la- de los pagos que tienen que hacer todos los meses, ¿no? O sea, que de alguna manera es posible, pregunto en todo caso, si es que pasa por ahí, ¿no? En términos de que, por ejemplo, las patentes o incluso los costos de extracción de basura, cosas así que son localmente posibles de gestionar desde el municipio, podrían ser una forma también de operar sobre ese mercado, ¿no? Y de apoyarlo, o sea, bajarle los costos fijos mensuales a las empresas gastronómicas y permitir que tengan un respiro, ¿no? Y eso se podría hacer ahora, digamos, ¿no? O sea, podría ser, no sería quizá tan complejo de implementar, lo cual nos lleva a pensar también en la otra pregunta acerca de, bueno, entonces, eh, ¿cuánto de impacto va a tener la gestión municipal en toda esta crisis si es que va a tener que salir a invertir en todas estas áreas? Ricardo, Sí, yo sería mucho más agresivo que en términos de medidas. O ¿ya? sea, además de la exención de impuestos, lo que genera todo un problema porque cuando tú haces que los municipios no recauden, los municipios empiezan a quedar sin plata. Entonces, aquí hay que asegurar que el gobierno central reponga los recursos que los municipios están dejando de percibir. O si no, los municipios van a empezar a tener un problema de caja, va a estar un mundo de endeudamiento que además no está permitido por la ley. Entonces, yo creo que puede dejar a los municipios un default bastante complejo. Eh, pero supongamos que el gobierno central es capaz de decir, sí, efectivamente hay que suplementar la plata a los municipios para que los municipios puedan aguantar sin tener los ingresos de recursos, dado que estas medidas podrían ser que se dejen de pagar los derechos de basura, que se dejen de pagar. Mira, yo creo que hay dos líneas de medidas que a mí me parece que son que hoy día deberían ser. Una, yo estoy convencido que definitivamente los pagos de servicios básicos de empresas, de las grandes empresas que manejan los servicios en Chile, deberían definitivamente suspenderse a cero. Yo creo y eso lo deberíamos haber hecho ya hace 2 meses atrás. Y vemos que no está resuelto y se sigue cobrando la luz, el agua, pasan estas cosas ridículas que se promedió las últimas 6 cuentas, y si uno calcula de octubre a esta fecha, han pasado 6 meses, hay gente que no ha vendido casi nada, sin embargo sigue pagando la luz que pagaba en septiembre del año pasado. Entonces, yo creo que una medida agresiva debería ser la eliminación de pagos de servicios básicos, y luego una reprogramación de muy largo plazo con las empresas a la vuelta. Y lo otro Eso es ley ya, es ¿no? que, Eso ya es materia de ley. sí, pero no la eliminación del pago, sino que la prórroga en el corto plazo. O sea, hay servicios que a ti te los siguen cobrando. No sé si a ustedes les pasa, digamos, pero en sus casas ustedes les siguen cobrando la luz y el agua, en los negocios Sí, les siguen claro. cobrando la luz y el agua. ¿Sí? Entonces, porque a mí es un tema de la oportunidad en el minuto que llega. Yo creo que, yo no sé si Pablo lo decía la vez anterior,
aquí no estamos para financiar florerías. O sea, aquí lo que queremos es que, no quiero decir que florerías sean malas, quiero decir es, no queremos que llegar a que efectivamente las empresas dejen de ser viables, queremos apoyarlas antes. Y eso requiere ser mucho más agresivo y llegar a tiempo, ¿no? Un poco, yo no sé si ustedes han podido mirar, ustedes viajan más lejos, ustedes normalmente hablan de Buenos Aires, de Ciudad de México. Yo voy a hablar de Osorno, que me parece que lo tengo mucho más dramática. Fíjense que Osorno arrastra la crisis del agua potable de Sal, ¿se acuerdan, no? Cuando Claro. cuando cayó combustible en el tema. Petróleo. O sea, Osorno está con problemas hace ya aproximadamente un año. O sea, los comerciantes de Osorno están con dificultades de venta hace un año. Uno no puede esperar ni un día más, porque ellos ya han resistido, son héroes, y todavía les queda mucho más difícil. Entonces, ¿qué creo? Que en general uno puede estimar que los costos fijos estables, arriendo, pago de servicio, algunas cosas de las leyes sociales, cosas por el estilo, son gastos fijos de los negocios que hoy día al no tener venta no los pueden pagar. Yo estimo que o a nivel local o a nivel regional debería establecerse un subsidio que se calcule viendo cuánto es lo que has dejado de vender y respecto a la diferencia que lo dejaste de vender, subsidiar directamente la parte que corresponde a gastos fijos de eso que dejaste de vender. Es decir, si tú vendías 1.000 y ahora vendes 100, dejaste de vender 900, y si el 20% eran gastos fijos, bueno, calcula el 20% de 900.000 y subsídialo directamente, para que esa empresa pueda por lo menos no tener que entregar el local. ¿Entiendes? Porque además lo otro, ya, tú no pagas arriendo, bueno, y la persona que vive del arriendo. Entonces aquí no se trata que la escalada termine llegando finalmente a un punto muerto, sino que ir poniendo cortapisas al proceso de desfinanciamiento, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día debería ser mucho más agresivo y mucho más rápido en términos de establecer subsidio a los costos fijos de los negocios, particularmente los negocios ligados a la atención directa de público, hoteles, restaurantes, abarrotes y todos los negocios que atienden público. Subsidio directo. Segundo, eliminación completa de los pagos de los gastos fijos, de energía, de todas las empresas que son de interés nacional. Energía, agua, alcantarillado, probablemente telefonía en el caso de los que sea estructural para su negocio. Con eso yo creo que le damos el piso básico a la empresa para que la empresa pueda pensar, por último, en aguantar. Si ya están vendiendo menos, por lo menos que con ese vender menos les permita no estar además preocupados de que lo poco que ganan lo tienen que terminar pagando y no les genera los recursos básicos ni para remuneraciones ni para poder sostener su capital de trabajo. Estamos con Ricardo Millán y Pablo Díaz en estos territorios sustentables. La pregunta ahí entonces es ¿por qué no se hace? ¿No? Me costó mucho formular esa pregunta, digamos. Te puedo decir una cosa emblemática, fíjate que el municipio de Valdivia, la otra vez sacó la noticia el alcalde de que estaba entregando unas cajas de alimentos, 1.500 cajas de alimentos, que correspondían a las cajas de alimentos que se habían aprobado por el Consejo Municipal dado el estallido social, y las entregaron ya cuando estaba la pandemia. O sea, primero que hay un llamado a la eficiencia de los gobiernos locales, particularmente el municipio de Valdivia, hay un tema de eficiencia. ¿Sabe qué? Haga las cosas rápido. En algún minuto discutíamos con el municipio de Valdivia en otra dimensión de los pocos proyectos que presentaba en general al FNDR. Entonces alegaba, no, es que lo que pasa es que a nosotros no nos aprueba porque no somos del gobierno. Pero resulta que porcentualmente el municipio de Valdivia presentaba una cantidad muy menor de proyectos respecto a otros municipios. Entonces que independiente de si tú tienes cercanía o no cercanía política, que no debería importar, es clave la capacidad que tú tienes también para poder ser un activo eficiente, tener proyectos, llevar la delantera de tal manera de capturar una cantidad importante de recursos. Yo creo que ahí los gobiernos locales, particularmente yo creo que el municipio de Valdivia tiene una deuda gigante en términos de velocidad, en términos de eficiencia, en términos de llevar la delantera, de ser más innovador, y eso finalmente repercute en los comercios locales que reciben ayuda mucho más tarde. Pasa lo mismo con los organismos centrales, ¿ya? O sea, lo dijimos en algún minuto, en los apoyos del gobierno regional para que los organismos de fomento tengan recursos, para que puedan hacer concursos. Se acaba de abrir el PAR de Fomento de los Ríos, por ventanilla abierta. Ya está bien, o sea, el primero que llega le va a ir bien, pero fíjate que esa plata va a llegar, si todo funciona bien, a final de junio. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 9 meses después.
es una pregunta razonable si efectivamente se puede aguantar todo ese tiempo. Pablo Díaz. ¿Por qué no se hace? Es que sí, a veces conversamos de cosas que son tan obvias, llegan bien, aunque parezca la pregunta así como, oh, sí, esto voy a preguntarse, pero la respuesta no lo es tanto. Deben haber muchas variables que uno no maneja y ¿por qué no? A ver, yo voy a ver alguna. El Ricardo fue desde lo local, yo quiero un poco más, o sea, un poco desde el otro lado, desde lo nacional, que debería estar financiando muchas las cosas que pasan en las regiones y sobre todo los municipios. A mí me pasa que el cuestionamiento que se hace desde los entes económicos a cómo hacemos para salvar directamente o como para financiar o subsidiar, les molesta mucho esta palabra al gobierno actual. Subsidiar las acciones de las empresas pequeñas. No está el cuestionamiento cuando nos ponemos a pensar si hay que o no rescatar o salvar empresas que son más grandes como la TAM. Es uno de los temas que salió. Claro. Yo creo que tiene que ver exactamente con lo mismo. Aquí le llamamos empresas estratégicas. Solo a una que es muy grande, un poco lo que yo el otro día escribí en mis redes sociales, parece que un poco como lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Too big to fall, es muy grande para caer. Si son muy grandes, entonces ahí tenemos que ir a salvar porque puede quedar una crisis más o menos importante. Pero ¿y qué pasa con todo? Si sumamos todas estas empresas pequeñas, el trabajo de todas estas empresas pequeñas, si sumamos el trabajo de todos los gastronómicos de la región de los ríos, de los turísticos de la región de los ríos, también es harto grande para saber que es un sector estratégico y que habría que apoyarlo. Entonces, insisto, no sé por qué no se hace, pero me llama la atención algunas cosas. Lo segundo que me llama la atención es que, teniendo el diagnóstico, porque creo que en eso no nos perdemos mucho, todos tenemos más o menos el mismo diagnóstico, me llama la atención es que siempre se esté pensando en el actor mercado. Cuando venimos hablando desde hace harto rato que ya estas soluciones del mercado solo, ¿no? Muy a lo Adam Smith, ya no están. Y lo hemos criticado acá igual, se buscó entonces la solución de los bancos. No, si los bancos van a actuar y la gente que se acerque. Déjame dar solo un número que lo anoté incluso para comentarlo hoy día. Sobre el tema de los bancos y seguir pegándole a esta pseudo solución que se buscó a través del FOGAPE. La misma asociación de bancos dice que funcionando a full, haciendo todo lo que pueden hacer, van a dar más o menos 300.000 créditos. 300.000 créditos. De los cuales el 50% los va a dar Banco Estado. O sea, la otra banca se los va a repartir, pero 300.000. Cuando se abrió esto del FOGAPE dijeron que íbamos a llegar al 1.200.000. 1.200.000 empresas. O sea, a lo más, si hablamos de eficiencia, 300.000 empresas solamente serían más o menos las que van a estar. Segundo, entre el serrucho que tiene el Ricardo atrás. Voy a bajar el micrófono mientras. Pasa que aquí estamos trabajando. Aquí estamos trabajando. ¿Quién está dedicado al serrucho? No para. Perdón, acá estamos tomando el cafecito en la mañana. Entonces... No, a Víctor Godoy le suena un perro cada cierto rato y nadie le dice nada. Lo segundo, que también hablando de eficiencia y un poco lo terrible que puede llegar a pasar con estos pseudo anuncios, el tema de las cajas, o sea, lo que dice el Ricardo de la municipalidad, lo mismo está pasando con el gobierno central. O sea, a una tasa de entrega de todo el rato que llegan de 45.000 y dices que hay que entregar 2,5 millones, ¿cuándo vas a llegar con la caja que son solo para 15 días? O sea, la discusión que dábamos la semana pasada, hace 2 semanas, no me acuerdo, ¿no era quizás más fácil poner liquidez en las familias de Chile para que fuéramos a mover un poquito los mercados locales, que es lo que está pasando ya con la poca plata que hay? Entonces, ¿por qué no lo hacen? No tengo idea. No, sería muy claro, difícil decir para mí, oye, por esto. Deberían hacerlo así, evidentemente, debería funcionar así, pero creo que tenemos que sacarnos un poco, o cierta parte del gobierno sacarse el miedo a esto del subsidio, porque es hoy día lo que se requiere. Cuando yo te decía la etapa de la sobrevivencia, el subsidio tiene que estar, y los servicios básicos evidentemente que tienen que estar. Y en esto déjeme decir lo último para seguir pegando, porque ya estoy medio enojado. Entonces, cuando uno dice, ya paguemos los servicios básicos como el agua y la electricidad, a todos nos parece, sí, sabes que hay que pensarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que dejamos que funcione la ley bajo la constitución que tenemos, y no solamente que me rebajen el consumo
consumo y no es eso que me hagan pagar menos. Estoy cuando tengo menos lucas, tanto en las empresas pequeñas como en las casas. Porque eso fue lo que pasó con la facturación que están haciendo cada 2 meses, o mira, más o menos te calculé esto. ¿Qué pasa? Que cuando hoy día no tengo lucas o tengo menos, me estás cobrando más de lo que yo debería pagar. Entonces le dejamos todo de nuevo al mercado y ahí tenemos los resultados de dejar todo para que el mercado decida. Sí, yo estaba viendo además que la Asociación Chilena de Gastronomía, la ACHIGA, las declaraciones que ha sostenido, ellos aluden a 150.000 empleos que se podrían perder en su área. Y tampoco es que elaboren mucho más bueno, por lo que sale en la prensa, digamos, no es tan profundo, pero sí hay un detalle que no es detalle. Y que ellos dicen que, por ejemplo, el problema con la banca es que la banca los asocia directamente a un segmento de alto riesgo. Y que eso los mata, termina de matarlos, porque en la posibilidad de gestionar un crédito con buenas condiciones de pago, están perdidos, porque precisamente por la razón si es que hay del mercado, digamos, ¿no? De cómo funciona el mercado. Entonces a veces yo creo que se encuentra con estas explicaciones más bien ideológicas respecto de cómo se da la relación económica en la realidad y en tiempos de crisis. Ricardo Millán. Yo creo que tú apuntas a un tema que es crucial, Víctor. Yo creo que aquí estamos viendo razones ideológicas. Y esa cuestión que es difícil hablar de esto, ¿eh? Pero en el fondo hay creencias. Casi siempre la derecha como que ha criticado a la izquierda, que la izquierda es ideológica. Y yo creo que a veces tiene razón. A veces uno pone como su creencia sobre la propia realidad. Entonces, a pesar de que todo parezca una cosa, uno como cree otra, sigue diciendo lo mismo. Ahora, digamos que lo correcto es decir es que los sectores políticos en Chile son todos muy ideológicos. Todos tienen una idea del mundo y según esa idea del mundo es cómo actúan. Y eso corre para derecha, izquierda y centro. Y además no hay otra forma de hacerlo, porque uno se enfrenta a la vida según lo que cree de las cosas. Entonces tratar de no ser ideológico es medio tramposo. Ahora lo entretenido es identificar qué ideología hay detrás de aquel que hace o dice algo. Entonces aquí la pregunta entretenida es ¿cuáles son las creencias que tiene el gobierno respecto a la realidad en Chile de tal manera que hace lo que hace? Y yo no puedo dejar de decirles que cuando el ministro Mañalich, que es un funesto personaje, dice que él no se había dado cuenta que en Chile había hacinamiento, yo me gustaría decir al ministro en su cara, ¿sabe qué, ministro? Yo no le creo. Yo creo que usted sí se había dado cuenta. Lo que pasa es que usted pensaba que todos los pobres son unos flojos y que esa gente no vale que esté en el sistema, porque aquel que trabaja en Chile no vive mal. Y yo creo que esa es la ideología del ministro Mañalich. Entonces no es que no sepa que había hacinamiento. Lo que pasa es que sabía que había, pero había descartado a esos ciudadanos porque los consideraba fuera de la sociedad. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el gobierno, que de alguna forma descarta a un grupo de gente porque los considera no viables, porque los considera inútiles, porque considera que no contribuyen a la sociedad. Y finalmente las políticas las hace ¿para quién? Para quienes ellos califican que son el verdadero y buen, correcto ciudadano, ¿no? O el buen pobre, que es aquel que recibe y que se aguanta para la foto cuando llega un ministro a entregarle una caja de comida, qué cosa más denigrante que eso. O el buen pobre, o el esforzado hombre y mujer de la clase media, que en el fondo se puede sacar la cresta trabajando y que a lo mejor va a alcanzar un nivel mínimo de bienestar, pero que realmente uno sabe que pierde la pega y baja a la pobreza de nuevo. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales no se hacen otras cosas es porque efectivamente hay ideológicamente la idea que este es un país, como Estados Unidos, donde aquella gente que se esfuerza realmente le puede ir bien. Y se desconoce una realidad estructural. Y es que en Chile hay un montón de gente, que aunque trabaje 10 horas diarias, sigue siendo pobre. Y de repente las personas que nos gobiernan no consideran eso, porque creen que eso no ocurre, porque su ideología no les permite verlo. Entonces yo creo que aquí estamos frente a un problema ideológico, desde mi perspectiva. Y el problema ideológico es cómo uno mira, ve la realidad y se hace cargo de esa realidad y empieza a decir, oye, efectivamente los restaurantes de Valdivia, que uno los puede ver elegantito, ordenado, está el empresario que hizo su esfuerzo, que ha mantenido una tradición, una receta, no es millonario, pues, no es millonario. Por más que uno quiera decir, no, todos aquellos que tienen restaurantes de Texas son millonarios, es que no es así, no es así.
Hay un montón de gente que tiene una pequeña actividad económica y que la verdad es que le alcanza para andar dando vuelta, pero que si tú lo pones en una situación de crisis no le da. Si no vemos a esos ciudadanos, no podemos construir ni el presente ni el futuro, que es un poco también la conversación de futuro de la región de los ríos. Lo habíamos hablado la semana anterior. Si uno saca de la conversación a un tipo de gente porque dice, no, estos son, no sé, empresarios, no sirven. O estos son indígenas, no, tampoco sirven. O estos son, qué sé yo, son jóvenes que en realidad no quieren trabajar. La verdad es que te empiezas a discutir entre muy poquita gente sobre el futuro. Y el arte es cómo integras a toda esa gente para construir política pública. Por eso yo creo que hoy día es clave decir, ¿sabe qué? Mire, en los rubros gastronómico, turístico, en general, hotel y todo, están a punto de desaparecer, porque la verdad que no logran sostener. Hoy día tenemos que hacer una política de apoyo a ellos, y tiene que ser clara. Y yo creo que la bancarización es una posibilidad, pero no es la única. Yo creo que está bien que aquel que quiere ser un poco más agresivo y endeudarse a futuro, ya sea formalmente con la banca o como decía la Marisol Cuncille, que me parecía fantástico, decir, mira, yo te estoy vendiendo futuro, yo en realidad, mira, págame ahora, pero te voy a dar la comida en 2 meses más cuando pueda. Y también lo están haciendo varias librerías en Santiago. Y acá también entiendo que algunas librerías, creo que la que leo también lo está haciendo, que también es una forma de endeudarse. Yo creo que es válido endeudarse, pero además hay que inyectarle recursos directos al funcionamiento de estas empresas para que con la mezcla entre endeudamiento más recursos subsidiados puedan efectivamente aguantar y cuando esta cosa al menos se calme puedan volver a estar disponibles. Pero para eso necesitamos que el gobierno salga de su ideología, que piensa que los que tienen problemas son porque son flojos. Necesitamos que la izquierda también salga de su ideología, que piense que todos los empresarios son millonarios, tienen segunda casa en Miami. Y necesitamos ponernos la mano ahí en el corazón y en el bolsillo de la gente que efectivamente de esto depende, que coman o no coman, de esto depende que se paguen los sueldos o no se paguen los sueldos, y a partir de ahí empezar a pensar cómo recuperamos el presente, pero al mismo tiempo cómo pensamos de otra manera el futuro, que yo creo que es lo más clave. Estamos conversando con Ricardo Millán y Pablo Díaz. Bueno, ahí está el tema puesto en la mesa. O sea, hemos llegado a una cuestión que yo diría que da para varias conversas más y con el contexto, obviamente, del aterrizaje forzoso. O sea, de ir viendo qué pasa con las personas también, ¿no? El tema del endeudamiento, de los costos fijos y todo ello, involucran a todos, digamos, nos involucran a todos. Yo estaba viendo a propósito tuvimos una entrevista con la directora regional del INJUV, de los jóvenes. Entonces, si tú miras los datos que hay de los jóvenes 2018, antes de todo esto, de que nos hemos dado cuenta de la realidad, y el nivel de endeudamiento, el acceso a las cuentas corrientes o a los préstamos para hacer algún tipo de negocio, nada. O sea, todos los datos son más o menos los que uno anticipa que implican que no está activada la economía para las personas o para las pequeñas ideas, los pequeños emprendimientos, digamos. Nos queda muy poco tiempo, ya no nos queda tiempo, la verdad. Pero junto con destacar la disposición y el compromiso de ustedes para este espacio, les dejo un minuto para que despidamos. Pablo. Ya, nos están robando tiempo, hay que decirlo. Sí, sí. No, mira, solo dos cositas bien pequeñas. La ideología, cuando es tan marcada, lo que nos provoca es la falta de la capacidad de modelar según escenarios distintos. ¿Por qué lo digo? No siempre este tema del subsidio tiene que estar, eso estamos todos de acuerdo. Las empresas que en un escenario ideal necesitan de subsidio uno y otro para seguir existiendo, efectivamente se tienen que cuestionar su actividad económica, y eso es así, lo hemos dicho siempre, para ser yo también súper claro. Lo que siempre he dicho, este es un escenario distinto, es una crisis profunda, por lo tanto, si el escenario cambia, también yo tengo que ser capaz de decir, bueno, ¿qué pasa y qué hacemos en este escenario? Y cómo esa ideología que tengo la cambio. Solo un ejemplo de esto, 20 segundos. Es tan ideológico lo que está pasando que la ley de protección al empleo, ¿qué es lo que hace? Yo te entrego un porcentaje, por ejemplo, 75, después un 50, después un 25, o el porcentaje que sea, voy disminuyendo. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo te entrego la misma plata todos los meses, te vas a acostumbrar a estar en tu casa con el subsidio del Estado. Eso es ideológico en una crisis como esta. ¿Te das cuenta? Porque Sí, claro. no es que yo vaya a encontrar en 3 meses pega, no es que yo no quiera pega hoy día.
no es que yo me quiera quedar en mi casa y que el Estado me pague para engordar, ¿no? Como tantas tonteras que se han dicho esta semana. Bueno, solo eso, quería centrarme en que efectivamente hemos llegado a un tema de fondo y ojalá que lo podamos seguir tocando. Dejémoslo planteado y por supuesto a ver si vamos incorporando áreas también de las economías locales en estos episodios que hemos ido construyendo en esta serie que parece que está recién empezando la temporada. Territorios sustentables. Gracias Ricardo y Pablo. Nos reencontramos, ¿no? Bueno, Con serrucho nos vemos. y perros. Sí, nos Chao, vemos. chao. Chao, gracias. Chao, chao. Ahí está. Bueno, un privilegio poder realizar estas conversaciones, además con Ricardo. Yo no lo digo porque básicamente lo hemos ido instalando también. Ricardo Millán, Pablo Díaz, quienes desarrollan el área de la consultoría, pero que también han estado en el servicio público en distintos niveles en términos de la construcción de política también para la economía local. Así es que un gusto. Vamos nosotros a la pausa y volvemos porque tenemos un contacto con el Hospital Base Valdivia. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo